Por si acaso puede dos. Un día de estos hablando con uno de esos hermanos que no es evangélico, no es católico, no es nada, me argumentó. Es que en Hechos 2:40, o me argumentó Hechos 2:48, que Dios dice, Dios mismo dice, no voy a habitar en ningún templo hecho por manos humanas. Para que usted nos ilustre en esto. E igual le pregunto sobre algo que es eminente: la declaración de María como corredentora, que quizá muchos católicos ya la esperamos. Instrúyanos de cómo ir a defender en el futuro la declaración que la Iglesia eminentemente hará de María como corredentora. Gracias. La orden. Dios no habita en ningún templo hecho humano. ¿Qué está diciendo? Que el pueblo de Israel afirmaba que solamente Dios podía estar en el templo, más nada. Por eso el templo era tan sagrado. Por eso mataron a Cristo cuando dijo: destruid este templo y en 3 días será reconstruido. El templo, ahí era donde estaba Dios. El pueblo judío pensaba que solamente en el templo estaba Dios. Por eso recuerda que también Juan 4, todo el 4, donde habla del pozo de Jacob con la mujer, le dice dónde debemos adorar a Dios, en no sé dónde o no sé demás. Y Jesús dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que nuestro Dios está en todas partes al mismo tiempo. ¿Qué más está diciendo? Que usted puede encontrarse con Dios y hablar con Dios en cualquier parte. Y eso era cosa distinta a lo que enseñaban los judíos, que todo era con relación al templo. Entonces viene la pregunta: y si Dios está en todas partes, ¿por qué yo tengo que ir al templo? ¿Y por qué nosotros los creyentes, los católicos, creemos que Jesús está en el sagrario? ¿Cuál es la diferencia de nosotros y la del pueblo judío cuando se le dice que Dios no habita en templo hecho por manos humanas? Porque usted y yo creemos que Cristo está en el templo, pero también creemos que está en el pobre, pero también creemos que está en el enfermo, pero también creemos que está en todas partes. Pero cuando vamos al templo es porque nos congregamos como familia en torno a la mesa del Señor y en torno a nuestro Padre Dios. Y está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Tenemos que congregarnos. ¿Y dónde nos vamos a congregar? En el templo. Y ahora, Jesucristo dijo: donde hayan 2 o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. O sea, que si hay uno solo, ahí no está Dios. Ahí también está Dios. Entonces, ¿qué está enseñando Jesús? Que Él quiere que nos congreguemos. Y que donde Él se congrega, ahí podemos nosotros encontrarnos más plenamente con Dios. Pero también lo tenemos que hacer solo. Es lo que se llama oración personal y oración comunitaria. En la Biblia está la oración personal. Cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora en secreto a tu Padre que ve los secretos. Pero también está la comunitaria, donde hayan 2 o más, allí estaré yo reunido en medio de ellos. O Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos,
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, como algunos tienen por costumbre. Entonces nos congregamos y no podemos caer como otros que no se congregaban. Y los mismos hechos de los apóstoles nos vienen a mostrar cómo era que se congregaban los cristianos. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Se congregaban para qué? Vamos a ver, Hechos 27, ¿se congregaban para qué? Primero, Hechos 2, 42, Hechos 27. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Ahí se congregaban para el partimiento del pan, se congregaban para la enseñanza de los apóstoles. El otro, 27. el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. El primer día de la semana se congregaban para la fracción del pan. Entonces, hay citas donde habla que Dios no vive en un templo, para decirle a la gente que Dios está en todas partes. Y hay citas donde dice que se congregaban en el templo, en la sinagoga o en las casas, para decirnos que nuestra fe no es sola, que es fe de congregación, de iglesia. Iglesia significa congregación. Si usted agarra un texto por separado, entonces usted dice, más nunca me congrego en un templo. O si usted lo agarra por separado, usted dice, solo en el templo me reúno con Dios. Y tiene que ser las dos cosas. Debo reunirme con Dios a solas y debo reunirme con Dios en comunidad, en iglesia, en congregación, en un templo. Y creemos que ahí está Cristo porque Él dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Esto es mi cuerpo. Entonces creemos en su presencia en medio de nosotros porque ellos lo reconocieron, según dice allá San Lucas 24, 30 por allí, lo reconocieron en la fracción del